El día de hoy vamos a estudiar entonces, como ya lo leyó nuestro hermano Luis, Apocalipsis 2, del 1 al 7, y habla sobre la iglesia de Éfeso. Y vamos a estar viendo una serie de predicaciones cuando me toque a mí estar acá al frente sobre las 7 iglesias a las que está hablando aquí en Apocalipsis. E inicia con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y he titulado el sermón Cuando se pierde el primer amor. Lo que vemos es una advertencia contra el enfriamiento espiritual. Una advertencia contra el enfriamiento espiritual. Ya leyó el hermano el pasaje, lo voy a leer nuevamente de manera rápida. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este es el pasaje. Y hermanos, muchos creyentes, y tal vez algunos de nosotros somos estos creyentes que estamos buscando una iglesia como la IBI. La mayoría conocemos a la IBE, donde está pastoreando Miguel Núñez, o donde conocemos la mayoría de las canciones de Sovereign Grace. O tal vez deseamos un liderazgo como el de Grace Community Church, donde está Josías Grauman o Henry Tolopilo. Tal vez buscamos que en la iglesia hay un predicador como Sugel Michelén, que tiene un don increíble para la predicación. Y preferimos lo mejor, y eso no está mal en absoluto. El problema es cuando no estamos cuidando estos deseos de desear lo mejor, porque podemos caer en un modo de estar criticando todo lo que hay en la iglesia, de manera que nunca vamos a estar conformes ni alegres con lo que tenemos en la iglesia que el Señor nos ha dado, o la iglesia donde el Señor nos ha puesto. La predicación en mi iglesia nunca será lo suficientemente fiel, tal vez podemos pensar, o tal vez pensemos la teología en mi iglesia nunca será lo suficientemente correcta, o las prácticas de mi iglesia nunca serán lo suficientemente bíblicas. Hay muchas cosas que pueden surgir cuando tenemos esta vista crítica para todo lo que tenemos aquí en la iglesia. Y cuando los miembros de la iglesia son más críticos que miembros como tal, que están comprometidos y sirviendo, preocupados por la iglesia, su pastor nunca va a poder ganar, o sus pastores, o el liderazgo nunca será lo suficientemente bueno. Los hermanos nunca van a cumplir con lo que tú estás esperando. Y sin iglesia siempre va a haber un pero, ante cualquier circunstancia. Pero de lo que no se dan cuenta aquellas personas que tienen este ojo que es todo crítica, es que ellos tampoco nunca van a ganar, nunca van a estar satisfechos, siempre van a estar quejándose o incómodos. Y miembros de la iglesia como estos tienden a perder el gozo, o pierden la unidad que hay en la iglesia, o pueden también perder la capacidad de amar a la familia de la iglesia, a la familia de la iglesia donde Dios los ha rodeado, donde Dios los ha puesto. Es por eso que he titulado esto Cuando se pierde el primer amor, porque esa es una advertencia contra el enfriamiento espiritual. Es lo que pasa cuando llega el enfriamiento espiritual. Perdemos el gozo, o ya no nos interesa la unidad de la iglesia, o simplemente no amo a mis hermanos, no amo a mi cuerpo local. Entonces, lo que vamos a observar aquí en este pasaje son 3 deberes de la iglesia al mantener el enfoque en Cristo, o 3 deberes de la iglesia para no perder el primer amor, para no caer en el enfriamiento espiritual. Vamos a poder observar en el versículo 2 y 3 que la iglesia debe perseverar en la obra. En el versículo 4 y 5 ustedes pueden observar que la iglesia debe recordar en arrepentimiento. Y en el versículo 6 al 7 vemos que la iglesia debe obedecer con firmeza. Y estas 3 cosas, esos 3 deberes, recuerden, son para evitar caer en ese enfriamiento espiritual. Y antes de entrar en estos versículos, si se fijan, les dije que el punto 1 al 3 están del versículo 2 al 7. ¿Qué pasa con el versículo 1? Bueno, el versículo 1 es donde se está presentando el mensaje, quién es el autor, a quién va dirigido, y eso es como una introducción a lo que nos tiene que decir. Así que
rápidamente observemos algunos aspectos que hay en el versículo 1 que son importantes, porque en las 7 iglesias a las que les están enviando un mensaje, siempre se les presenta de una manera diferente el autor, y hay una razón de importancia de por qué es así. Entonces dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia. La traducción más fiel que podemos hacer de esta declaración es como si dijéramos, escribe a los pastores o al pastor de la iglesia de Éfeso. Es como si estuviera diciendo, en pocas palabras, está dirigiéndose al liderazgo de la iglesia de Éfeso, al liderazgo que había sido establecido ahí. Y Éfeso, podemos decir que es una iglesia históricamente muy fuerte, muy rica. Nosotros tenemos aquí en la Biblia aquella carta que Pablo envió a Éfeso, y ahí podemos observar mucha enseñanza. La iglesia de Éfeso tenía aspectos eclesiásticos excelentes, muy buenos líderes, maestros, enseñanza, prácticas. La manera como fue fundada fue bíblica, correcta. Incluso a lo largo de su historia, para cuando se les mandó este mensaje, ya la iglesia tenía como 40 años de que había sido fundada, para que se den una idea. Y en esos 40 años habían tenido predicadores como Apolos, alguien carismático, muy bueno, tal vez posiblemente muy buena oratoria, muy buen predicador. Había estado como líder por un tiempo Pablo, ahí en Éfeso, el apóstol. También Timoteo pastoreó un tiempo y estuvo levantando más pastores en el tiempo que estuvo en esa iglesia ahí. Y al final de su vida el apóstol Juan también pasó un tiempo posiblemente en el liderazgo de la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, nosotros observamos la iglesia de Éfeso y fue bendecida con excelente liderazgo, enseñanza y práctica bíblica. Y ahora tiene 40 años de haber sido fundada, pero hay que observar cuál es el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso o en la ciudad de Éfeso para ver cómo es que esta iglesia perdió el primer amor, porque es lo que se les está diciendo aquí. Observen, datos curiosos del contexto de la iglesia de Éfeso. Ellos están situados en una ciudad tan importante que casi eran nombrados como una capital, una provincia romana que casi la calificaban como una capital por el comercio, por la economía que tenían. Era una ciudad fuerte, tenía un puerto y el puerto al estar ahí generaba mucho dinero, pasaban muchas personas por ese lugar, por lo tanto era un lugar importante. Una ciudad que tenía sede de eventos deportivos casi a la par de Grecia. Los Juegos Olímpicos están casi a la par. O sea, nos da la idea de que era casi una potencia mundial como ciudad. Era muy importante. En aquel tiempo tenía como 250,000 habitantes, que para ser una ciudad antigua de aquellos años, era una ciudad muy grande, con muchas personas. Y un detalle muy importante de la cultura ahí es el hecho de que era una ciudad muy famosa porque tenían un centro de adoración a la diosa Artemisa, o conocida por otros como Diana. Y para muchos este era un motivo de orgullo para los que eran de esta ciudad. Pero ¿cuál es el detalle con este centro de adoración? Era un centro de adoración pagano, pero era caracterizado por ser muy pervertido, muy inmoral. Tenían miles, y no exagero, tenían miles de sacerdotisas que estaban ahí para prostituirse con quienes iban a este centro, para que se den una idea. Tenían una estatua hecha que era monstruosa, hecha a base de pechos de mujer. Entonces predominaba mucho la inmoralidad sexual gracias a esta cultura que se había puesto por este centro de adoración pagano. Y en medio de un lugar así estaba la iglesia de Éfeso. En medio de una ciudad así estaba esta iglesia fuerte, firme, con buena práctica. Un filósofo famoso dijo acerca de Éfeso: nadie puede vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Era un lugar terrible en cuanto a la inmoralidad que había ahí. Entonces estamos dándonos cuenta de más o menos cuál era el contexto, ¿no? De los hermanos que estaban viviendo ahí. Los hermanos tenían que lidiar con ciertas situaciones. Cuando iban a evangelizar tenían que lidiar con ciertas personas con trasfondos culturales que tal vez eran muy perversos. Ahora, continuamos leyendo el versículo 1, dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Aquí se está presentando el autor, quien está enviando el mensaje. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha? ¿Quién es el que anda entre los 7 candelabros de oro? Este es Cristo. Es una descripción de Cristo
tomada de la visión de Juan en Apocalipsis 1. En el capítulo 1, versículo 13 y 16, ustedes si leen eso, pueden observar que esta es la descripción de Cristo. Y ahora Él se presenta de esta manera para enviar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Así que estas son las palabras directas de Cristo a la iglesia. Y son tanto para la iglesia de Éfeso en ese tiempo como para nosotros el día de hoy. Y esto es lo importante. Hay que entender que este mensaje es para nuestra iglesia. Nosotros vamos a tener esta serie de predicaciones para observar qué fue lo que se le dijo a cada una de las iglesias y para que nosotros hagamos un análisis de cómo estamos como iglesia. ¿Cómo está mi iglesia? ¿Qué le hubiera dicho Cristo a la iglesia bíblica Palabra de Cristo? ¿Qué mensaje le daría? Vamos a continuar examinando lo que dice el versículo y vamos a iniciar con el punto número 1. Dice perseverar en la obra. La iglesia debe perseverar en la obra para no caer en el enfriamiento espiritual. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar los malos. Y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces la iglesia debe perseverar en la obra, que es lo que nosotros podemos observar, que es lo que les está diciendo aquí en estos dos versículos. ¿Por qué? Porque si ustedes están analizando, ven el versículo 2 y ¿qué hay ahí en sus Biblias? Es fácil observar que ellos están mostrando que tienen un servicio activo, y si observan el versículo 3, está hablando del sufrimiento que ellos tenían, y todo esto se debe a porque ellos estaban perseverando en la obra. Y él les está diciendo, ok, es correcto esto que están haciendo, pero no dejen de hacerlo, continúen así, para evitar caer en este enfriamiento espiritual. Entonces aquí dice, yo conozco en el versículo 2, esto habla de que Dios, de que Cristo tiene un pleno conocimiento de las cosas que sucedían ahí. Ese conocimiento mencionado en el griego está hablando de totalidad. Él conocía cada aspecto que tenía la iglesia, tanto bueno como malo. Entonces les dice, yo conozco tus obras. Y cuando habla de obras, está hablando en general de todo lo que va a mencionar después de esa palabra. La fatiga, la perseverancia, que soportaba a los malos, que había sometido a prueba a los que decían ser apóstoles. Todas estas obras eran una evidencia de que esta iglesia estaba comprometida por servir al Señor, comprometida por perseverar en la obra. Y aquí fatiga, esta palabra es interesante, porque está hablando de que es un esfuerzo tan grande, tan fuerte, tan duro, que termina por ser un cansancio físico, mental y emocional para las personas. De esta manera estaban ellos sirviendo, a tal punto que se cansaban en todos los sentidos. Están comprometidos en el servicio. Y perseverancia aquí nos habla de que ellos estaban aceptando de manera valiente las pruebas que el Señor estaba trayendo a su vida. Por eso podemos ver que están perseverando en la obra. Y lo importante aquí para nosotros es evaluar ¿qué estoy haciendo yo como creyente? ¿O qué estoy haciendo yo como miembro de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo? ¿Es mi vida un reflejo de que estoy perseverando en la obra? ¿De que estoy teniendo un servicio activo que me llega a estar fatigado? ¿Que estoy cansado físicamente porque estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy cansado mentalmente porque estoy sirviendo al Señor? ¿Y estoy cansado emocionalmente de cómo estoy enfocándome en la obra del Señor? ¿Es esa mi vida lo que está reflejando? Estoy perseverando a tal punto de que cuando llegan las pruebas me mantengo firme y valientemente digo, órale, pues me afianzo a Cristo, al Señor, y que venga lo que venga. Eso es lo que están haciendo los hermanos de la iglesia de Éfeso. Eran reconocidos por ser de esa manera. Era algo bueno, era algo excelente para una iglesia. Y otro aspecto digno de elogiar es que esta iglesia no soportaba a los malos. Rodeados de una cultura donde la inmoralidad predominaba, ellos no soportaban a los malos. No significa que ellos no permitían que no entraran a la iglesia, ¿verdad? No significa que, no, yo no voy a juntarme con aquellos que van al templo de Artemisa porque son muy inmorales y yo soy muy santo. No puedo estar con ellos. No. Significa que ellos no estaban participando de las obras que ellos tenían. Significa que ellos no estaban siendo influenciados por el sistema de pensamiento que tenían estas personas. Significa que ellos eran luz y sal. ¿Y qué significa luz y sal? Que estaba en lugar de que se parecían más a ellos, era lo contrario. Daban la luz de Cristo, frenaban el pecado. Es lo que están mostrando aquí. Es lo que era no soportar a los malos.
Dice Efesios 4:27 que no den oportunidad al diablo. Ellos no estaban dando oportunidad al diablo de inmiscuirse en la conducta que ellos tenían o en las prácticas que ellos tenían. Ellos estaban frenando todo ese tipo de actitudes al no soportar a los malos. Y al final del versículo 2, ustedes pueden leer, dice: has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia firme. El perseverar en la obra nos llevó al punto de decir: no, hay que evaluar si lo que este líder dice es cierto, si lo que este maestro dice es verdad, si es acorde a la Biblia lo que él está enseñando, si es realmente bíblico. ¿Por qué dice que es apóstol? A ver, hay que ponerlo a prueba. Era una iglesia bíblica en ese sentido. Ellos estaban buscando la pureza para la iglesia local y lo hacían con este servicio activo que tenían y con esta perseverancia en la obra del Señor. Hechos 20, 28 al 31 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Aquí está hablando al liderazgo, a los pastores. Y hablando de la iglesia, dice: la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos, y es lo curioso, ¿no? Se levantan dentro de la misma iglesia estas personas. De entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esto es lo que estaba practicando la iglesia de Éfeso: el estar atentos, el no permitir que los lobos empezaran a inmiscuirse dentro de la iglesia, que si dentro de la iglesia se empezaba a levantar un falso maestro, lo sometían a prueba, y si se hallaba mentiroso, era quitado del frente. Entonces, como debe hacerlo toda iglesia, si aquí en la iglesia bíblica Palabra de Cristo se empieza a levantar un falso maestro, ¿cuál es el compromiso de nosotros como miembros de la iglesia? El no permitir que eso suceda, cuidar la pureza de la iglesia al cortar de raíz ese lobo, si es que es un lobo, o si tal vez es una persona con mal entendimiento que necesita cambiar su manera de pensar y de entender teológicamente las cosas, dependiendo. Pero estamos hablando de cómo ellos están tan preocupados por preservar la pureza dentro de la iglesia. Era una iglesia que claramente tenían un servicio muy activo, evidente. Eran fieles, firmes al servicio de Dios, cumpliendo con lo que la iglesia local debe de hacer. Es un ejemplo en ese sentido de cómo nosotros deberíamos de ser o cómo debemos de seguir siendo. Dependiendo, hay que evaluarnos, ¿dónde estamos nosotros? Y es importante reconocer si en tu vida personal, como les dije ahorita, existe este tipo de servicio activo que está preparado para recibir las pruebas, está preparado para perseverar en la obra, sufriendo por el Señor, fatigándose por la obra. Ahora, tal vez es muy ambiguo nada más mencionar que te tienes que fatigar o que tienes que sufrir, pero ¿qué significa esto? Pregúntate, ¿tu servicio es uno que te lleva a la fatiga? ¿Cómo puedo saber si es algo que me llega a la fatiga? Vamos a empezar con cosas pequeñas. ¿Puedes hacer el sacrificio de levantarte más temprano los domingos para llegar temprano o no? Y tal vez eso ni siquiera llega al punto de fatigarnos, pero ¿podemos hacer ese sacrificio o no? ¿Puedo hacer el sacrificio de durante la semana buscar a mis hermanos para preocuparme por cómo están y saber que tengo que orar por ellos? ¿O es el sacrificio que no puedo tanto? ¿Puedo hacer el sacrificio de poder estar presente siempre que pueda aquí en los ministerios para estar adorando a Dios en conjunto? ¿O no? Me cansa demasiado. Y esas son las cosas más pequeñas, lo que acabo de mencionar. Porque si uno no puede ser fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Tu servicio es uno que llega a la fatiga de tal manera que te esfuerzas a tal punto que física, mental y emocionalmente estás fatigado. Ante las pruebas, ¿cuál es tu reacción? ¿Es firme y perseverante en observar cómo Dios va a obrar en tu vida? ¿O rápidamente caes a la depresión, a la ansiedad, al estrés, al dejar de congregarte? Porque justamente eso es el enfriamiento espiritual. Y es justamente eso lo que tratamos de evitar con lo que estamos enseñando el día de hoy. Persevera en la obra para que justamente no caigas en eso, en enfriarte espiritualmente, en alejarte del Señor, en perder esta pasión por Cristo.
perder la pasión por servir al Señor. Hay que perseverar en la obra para poder evitar esto. ¿Qué hay del discernimiento? ¿Qué hay de la valentía de rechazar a los falsos, de las enseñanzas antibíblicas? ¿Cómo estás trabajando en tu vida tú para mejorar ese aspecto mental de estar preparado para detener las falsas enseñanzas? Es fácil pensar y decir que todo está bien. El reflejo de este servicio activo va a estar en pensar qué cosas sacrifico yo para el ministerio. Eso es la muestra de qué tanto estoy perseverando en la obra. Ya mencionamos algunos aspectos pequeños, pero son aspectos, y así podemos seguir hablando sobre más detalles que pueden implicar que yo estoy perseverando en la obra del Señor para evitar el enfriamiento espiritual. Pero hay que entender que sin un servicio activo no podremos perseverar en la obra. Y el versículo 3 nos está explicando el sufrimiento por Cristo. Ustedes observan que dice ahí: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Aquí están mostrando tres cosas por lo menos: perseverancia, sufrimiento y que están soportando las pruebas. Y esos son los tres aspectos que nosotros vamos a observar de quien está sufriendo por Cristo. Porque nosotros podemos analizar nuestra vida y hay veces que mi sufrimiento, más que ser por Cristo, es un sufrimiento porque yo tengo un pecado. Y recuerdo que en una predicación decía Miguel Núñez: a veces sufres lo que sufres porque tú no estás rechazando el pecado en tu vida, y entonces sufres más por eso, es peor. Entonces hay una diferencia entre sufrir por Cristo porque yo estoy perseverando en la obra y sufrir porque yo estoy haciendo lo contrario de perseverar en la obra. Estoy cayendo en un pecado o en la tentación. Ahora, perseverancia, como lo leímos, denota firmeza ante los sufrimientos, ante las pruebas, ante las dificultades, y la perseverancia ante las pruebas siempre resulta en bendición para el creyente. No estoy hablando de la bendición material, pero siempre va a haber bendición espiritual para el creyente cuando persevera en las pruebas. Y ese es el sufrimiento por Cristo. Está caracterizado por la bendición que viene por eso. ¿En qué manera eres probado? Cada quien conoce su vida y cada quien tenemos tendencias pecaminosas diferentes. Entonces las pruebas, como son de todos los colores, de todas las tonalidades, de todos los matices, van a ser diferentes para cada uno de nosotros. Aunque yo y a lo mejor mi hermano Pope estamos luchando con el mismo pecado, las pruebas van a ser diferentes. Porque la manera en como yo soy y como es Pope es diferente, y por lo tanto el Señor va a trabajar con nuestra vida para que crezcamos de manera distinta. Es importante que estemos identificando el sufrimiento en nuestra vida para ver o evaluar si es un sufrimiento bíblico por Cristo que lleva a la bendición, o es un sufrimiento porque hay un pecado en mi vida que yo no quiero abandonar. Y el hecho de que hable aquí de que la iglesia de Éfeso ha sufrido por Cristo, habla de que los motivos que ellos tenían para sufrir eran los correctos, eran los bíblicos. 1 Pedro 5, versículo 10, dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, fortalecerá y establecerá. Así que, por seguro sabemos algo: el sufrimiento va a llegar para el creyente. Nosotros leemos y decimos: ok, por seguro tenemos el sufrimiento para nosotros. Pero dice que va a ser un poco de tiempo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice ahí Pedro, el Dios de toda gracia, y el hecho de que menciona que es el Dios de toda gracia ya nos está dando la salida, significa que Él nos va a dar lo suficiente para que nosotros, ese poquito sufrimiento, podamos perseverar. Porque Él nos llamó para su gloria eterna en Dios. Porque Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, Él nos fortalecerá y Él nos establecerá. Eso es la perseverancia en la obra. Y eso va a evitar que yo caiga en un enfriamiento espiritual. Perseverar en la obra, sufrir por Cristo. Y sabemos que resultó en bendición el sufrimiento de los de Éfeso, porque al final del versículo 3 ustedes pueden leer que dice: y no has desmayado. El hecho de que no desmayaron detona la perseverancia al punto de pasar la prueba. Por lo tanto, hay bendición. La bendición del sufrimiento viene de la manera en cómo respondemos a tal sufrimiento. Porque a pesar de que mi sufrimiento no sea por un pecado, puede que yo peque con ese sufrimiento, ¿saben? Puede que yo no responda correctamente.
Y si yo no respondo correctamente, caí en la tentación y ya no hubo esa bendición en mi vida que el Señor me estaba preservando para mí. Y aún así el Señor te sigue probando y para que tengas la salida y que crezcas en santidad. Esto es perseverar en la obra. Y esto es fundamental y necesario para nosotros para no caer en este enfriamiento espiritual. Porque el enfriamiento espiritual está a la vuelta de la esquina para el creyente, para el miembro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente alguien llega a la iglesia local, se hace miembro y hay un fervor por pertenecer a esta nueva familia de Cristo. Hay un fervor porque estoy conociendo a los hermanos y estoy escuchando la palabra en una nueva iglesia que tal vez es algo que no había escuchado o que no era tan bíblico como lo que yo estaba acostumbrado, y hay un fervor. Y pasan 2, 3, 4 años y de repente ya conozco más a mis hermanos y yo digo, ay, es que ya sé cómo es fulanito, o es que fulanita siempre tiene que decir algo en estas situaciones, o no, es que no encajo tanto con este grupito de personas. Y entonces empiezan los peros, ¿no? Y es que el pastor siempre está predicando de lo mismo, y es que el otro pastor siempre me exhorta de lo mismo, y es que el liderazgo me gustaría que fuera más de esa manera. Y empiezan los peros y empiezan las críticas. ¿Y qué es lo que está pasando? Generalmente había una ilustración un poco cómica pero fuerte. Estaba un pastor ciego trasquilando las ovejas, ¿no? Y venían todas llegando y las trasquilaba, y entre las ovejas se mete un cochito, y al punto sigue trasquilando las ovejas el pastor, y de repente llega el cochito, y cuando llega el cochito le pasa la trasquiladora y pega un grito bien fuerte el cochito y ¡ya! Un escándalo. Y el pastor ciego dice, no cabe duda que los que menos dan son los que más chillan. Muchas veces, y es cómico pero es directo, no es duro, muchas veces dentro de la iglesia local, aquellos que están poniendo los peros y la crítica, es porque no están teniendo este servicio activo, es porque no están perseverando en la obra, porque no están teniendo este sufrimiento por Cristo que caracteriza a la membresía de la iglesia y que está evitando este enfriamiento espiritual. Por eso están cayendo en eso, en muchas ocasiones. Y tal vez hay que valorarnos, ¿quién soy yo? ¿En qué punto estoy? ¿Soy una ovejita o un cochito que nada más estoy chillando, quejándome porque las cosas no son como a mí me gustaría que fueran? Y tenemos que reconocer, es la iglesia de Cristo, no es la iglesia ni de ustedes, ni de los pastores, ni del liderazgo, es la iglesia de Cristo, y nosotros somos parte de esta iglesia para darle gloria a Cristo. Es de esa manera. Entonces eso es lo que podemos observar en el primer punto, que la iglesia debe perseverar en la obra para evitar este enfriamiento espiritual. Y es peligroso, ¿no? El enfriamiento espiritual no es cualquier cosa. Y ahorita voy a mostrarles por qué es peligroso, porque aquí el mensajero Cristo lo dice. Vamos al punto número 2. La iglesia debe recordar en arrepentimiento para evitar el enfriamiento espiritual. Apocalipsis 2, 4 al 5 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Eso es lo que le está diciendo. Y aquí en estos dos versículos podemos encontrar lo principal o lo más importante que podemos ver que les está diciendo a ellos, porque les está mostrando su problema. Todo lo demás era, continúa haciendo eso, pero esto, cámbialo. Arrepiéntete, o si no, hay una consecuencia. Es lo que les está diciendo. Y podemos ver que prácticamente lo que les dice es, recuerda las cosas y arrepiéntete. Este es el proceso de arrepentimiento que el creyente debe hacer habitualmente. Les está mostrando el problema. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Dice, has dejado tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Has caído en el enfriamiento espiritual. Lo que pasa contigo es que ya no tienes pasión por Cristo. Ya no tienes amor por los hermanos, no tienes amor por los perdidos, ni por mí. Es lo que está pasando. Es lo que les está diciendo. Así que lo primero que tenemos que hacer para recordar el arrepentimiento, es el proceso que todo creyente debemos hacer habitualmente en nuestra vida cotidiana. Identificar el problema, o sea, identificar el pecado. Luego lo que tengo que hacer es recordar mi vida a Cristo, recordar el evangelio que me ha rescatado. Entonces arrepentirme de mi pecado y cambiar. Ese es el proceso. Y es lo que aquí les está mostrando. Es lo que les está diciendo que haga. ¿Por qué? Le dice, pero tengo esto contra ti,
que has dejado tu primer amor. Lo primero que haces es identificar el problema, mostrarles el problema. Ok, ellos ya saben cuál es el problema. Y aquí el dejar el primer amor, el amor es definido como obediencia, y es lo que la iglesia había abandonado, había dejado de obedecer en amar correctamente. Ese era el problema. Según Juan 6 dice, y ese es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos, o sea, lo que Él nos manda, lo que tenemos que obedecer, y ese es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en Él. ¿Recuerdan que se enfatizaba toda la ley en dos mandamientos principales? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, y también debes de amar a tu prójimo. Y ambos están enfatizando el amor, porque a partir de que yo ame a mi Dios, voy a servir a mi Dios correctamente y lo voy a obedecer. Y a partir de que yo ame a mi prójimo, los voy a edificar para seguir amando a mi Dios correctamente, obedeciéndolo. Así que lo primero que vemos es que hay que identificar el problema para recordar que tenemos que arrepentirnos. Porque si no estamos recordando que constantemente tenemos que arrepentirnos, somos muy propensos a caer en este enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque yo no voy a reconocer el pecado en mi vida. Porque yo no voy a reconocer que me estoy alejando de la iglesia. Yo no voy a reconocer que no amo a mis hermanos, o que no amo a los perdidos, o que no amo a Dios. Y eso es muy peligroso, no reconocer el pecado en nuestra vida, porque solamente nos hace caer más pecado, y es como que si cada vez fueras más profundo. El Espíritu Santo está ahí para capacitarte. Ahora falta ese paso de responsabilidad o compromiso. Entonces, lo primero que necesitamos es identificar el pecado, identificar este problema, para poder recordar en arrepentimiento y evitar el enfriamiento espiritual. Luego les dice ahí en el versículo, recuerda por tanto de dónde has caído. Hay que recordar dónde estaban ellos al principio. Una iglesia fuerte, firme, amorosa, trabajadora, con estos líderes prominentes de la historia. Eran apasionados en el ministerio. Entonces dice, hey, recuerden de dónde has caído, recuerda el evangelio, recuerda que yo te rescaté, recuerda dónde estabas. Tenemos que recordarnos el evangelio constantemente. Yo no recuerdo quién era el teólogo que empezó a enfatizar esto, pero era un teólogo bíblico. Entonces el teólogo dice, hay que recordarnos el evangelio día a día, porque día a día yo necesito arrepentirme, porque día a día yo estoy pecando. Todos los días necesito estarme recordando el evangelio y decirme cuál era mi condición, de dónde me rescató el Señor, y que tengo que arrepentirme, que tengo que confiar en Él, que tengo que glorificarlo. Filipenses 1:27, aquí Pablo le estaba hablando a los de Filipos y les dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Tienen que recordar, o tenemos que recordar muchas veces esto, que tenemos que vivir de manera digna del evangelio, que tenemos que recordar quién nos rescató y por qué nos rescató, para qué. No se me rescató para cumplir mis sueños. Si a lo mejor algunos pensamos esto, lo siento mucho, pero la verdad es que el Señor no me rescató para que yo vaya y cumpla mis sueños y sea exitoso. Tampoco se me rescató para ser feliz. Pero mientras yo estoy teniendo esta vida digna del evangelio, soy feliz. Hay un gozo que no puede explicarse y que el mundo no lo entiende. Y mis sueños o mis metas, la palabra las va transformando de tal manera que son conforme a la voluntad del Señor. Y el éxito ya no está en mí o en lo que yo haga, sino que yo lo que busco es ser un siervo fiel. Y todo esto, el Señor en su gracia permite que suceda si nosotros estamos recordando en arrepentimiento. Y recordar en arrepentimiento tiene algo importante, y aquí está detonando en el versículo, porque les dice ahí en el versículo, y arrepiéntete. ¿Y qué es el arrepentimiento? Platicaba hace poco con Max acerca de esto. Este es un giro de 180 grados. Significa que si yo iba en esta dirección, doy un giro de 180 grados y ahora voy a sacar. Y no significa que yo me detuve de pecar nada más. No, significa que me detuve, di la vuelta y ahora hago lo contrario. Es un cambio. Ese es el arrepentimiento. Mateo 22, 36 al 40 dice esto.
maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Es el que les leí ahorita, el que les dije. Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Evidentemente hay aspectos que muestran mi interés por Dios. Por ejemplo, y otra vez voy a irme a lo básico, ¿no? El asistir a los ministerios donde yo voy a escuchar de Él, o voy a orar a Él, el llegar puntuales, o por lo menos el llegar, el que yo habitualmente estoy leyendo su palabra para conocer más del Señor, el recibir las enseñanzas, porque una cosa es que yo me sienta aquí a escuchar, y otra cosa es que yo reciba las enseñanzas de la predicación. Puede sonar duro, pero el no dormirse o mostrar apatía al culto, porque yo creo que los síntomas de enfriamiento espiritual inician con la apatía a la espiritualidad. Y las cosas espirituales están aquí, lo que estamos haciendo: cantar al Señor, orar al Señor, escuchar las enseñanzas del Señor, predicar el Evangelio del Señor. Y si esas cosas provocan apatía en mí, cuidado, posiblemente estamos en la cuerda floja de caer en este enfriamiento espiritual. Y este pasaje es lo que trata de decirnos, a evitar de caer ahí. Hay aspectos como por ejemplo el interés por los demás. ¿Cómo es mi respeto por ellos, por su ministerio, por sus vidas? Si estoy interesado en saber cómo están, qué necesitan, cómo podemos servirnos unos a otros, no solamente con los que me llevo bien, sino con todos en general. Hay este interés que es una muestra de amor, de pasión. Y claramente la preocupación e interés por engrandecer el reino de Cristo, buscando la manera de compartir. Y si no puedes evangelizar, mínimo buscar a alguien que pueda hacerlo para iniciar un discipulado. No de que, a ver, Carlos, ahí te va, mira, el de allá necesita evangelizar. No. Si yo creo que no sé evangelizar, es: oye, hermano Carlos, ¿me puedes acompañar? Es que creo que no sé evangelizar, para aprender. No es como que le aviento la chamba al otro y ya hice mi trabajo, a gusto, checklist, evangelizar, listo. Ya para todo el mes cumplí esa, a ver si el otro mes mando al cope con el señor de allá, o no sé. No, eso no es evangelizar. Pero si piensas que no sabes evangelizar, entonces buscas a alguien con quien ir entonces, para aprender. Mínimo buscar a alguien que pueda hacerlo, invitarlo tal vez a la iglesia, pero son pequeños aspectos que van a mostrarme cosas de que yo estoy haciendo un cambio en mi vida, de que tengo una pasión por Dios y de que me he arrepentido verdaderamente. Y si estos aspectos son cosas que yo no estoy cuidando, o que realmente ni siquiera estoy haciendo, preocupado por hacer, pues aquí dice el versículo: arrepiéntete, cambia. Y vean la parte final, dice: y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Al final del proceso que cada día debemos hacer, de identificar, de observar el Evangelio y arrepentirme, debe resultar en un cambio. Y si no hay un cambio, por seguro va a haber una consecuencia. Tarde o temprano hay una consecuencia por no cambiar el pecado en mi vida. Y es lo que les está diciendo aquí: o haces un cambio o va a venir una consecuencia. Y aquí les advierte. Por eso les digo que ahí está lo importante de cuidarnos de caer en el enfriamiento espiritual, porque hay consecuencias graves y fuertes. ¿Y cuál fue la consecuencia que les dijo que podía sucederle aquí a la iglesia de Éfeso? Dice: si no, vendré a ti. Y es Cristo el que está hablando, ¿eh? ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo. Y dice: ok, no cambias eso, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. No está diciendo que se van a ir al infierno. No está diciendo que van a dejar de ser creyentes. Un creyente es salvo ahora y siempre. El creyente es salvo. Pero está advirtiéndoles aquí: quitaré tu candelabro. ¿Saben lo que es candelabro aquí? Está hablando de la iglesia. Está diciendo: no cambies. Bueno, si la iglesia no cambia, no quiere obedecerme, va a desaparecer. Ya no va a existir la iglesia de Éfeso, les están diciendo.
¿Dónde se van a congregar? ¿Dónde van a escuchar la palabra? ¿Cómo van a resistir a tal cultura inmoral en la que ellos estaban si desaparecía la iglesia ahí? Era una advertencia fuerte, pero necesaria para la situación que ellos tenían en ese momento. ¿Qué advertencia nos haría el Señor a nosotros como Iglesia Bíblica Palabra de Cristo? ¿Qué cambios necesitaremos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos de prevenir nosotros? ¿Acaso será el enfriamiento espiritual? Tal vez no como conjunto de iglesia, personalmente, ¿será acaso lo que tú necesitas? Cada uno debemos de evaluarnos porque es importante. Es importante. Efesios 4, 17 al 19 dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, ya no tengan esta vida pagana, esta vida mundana, en la vanidad de su mente, dice. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de la vanidad de la mente? Porque todo inicia aquí. Si yo no renuevo mi mente, si yo no estoy trabajando en llenarme de la palabra del Señor, voy a llenarme de otra cosa. Y si no es de la palabra del Señor, va a ser de cualquier otra cosa que no es buena, que posiblemente lo que va a hacer es influenciarme o motivarme a hacer lo contrario a lo que Dios manda, o sea, pecar. Y dice el 18 del Efesios 4, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. No entienden, lo tienen ahí, sin luz. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y aquí está hablando, no seas así, esos son los no creyentes. Se supone que tú no tienes de esta manera tu vida. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso debemos de recordar en arrepentimiento, porque si yo no estoy recordando en arrepentimiento, mi vida poco a poco va a ser caracterizada por lo que está describiendo aquí en Efesios. Y es una vida pecaminosa. Aquel que no se arrepiente está viviendo de manera pecaminosa, libre, a gusto. Y cuidado con estar cómodo con eso, porque ya estás en el enfriamiento espiritual. Y hay dos cosas que mencionar aquí acerca de eso. Hay creyentes que caen en un enfriamiento espiritual, y creo que en nuestra vida como creyentes tenemos altibajos. Hay momentos donde el Señor nos tiene motivados y gozosos, y a lo mejor tenemos un chorro de pruebas y el Señor nos está fortaleciendo. Y hay otros momentos donde de repente caemos en un como conformismo, stand-by, flojera. Pero si eres creyente, vas a salir de ahí, no te preocupes. Pero muchas veces esas situaciones vividas o muestran que debes de cambiar muchas cosas como creyentes, o muestran que a lo mejor no eres creyente. Por eso es bien importante evaluar si estás con este enfriamiento espiritual, porque tienes que evaluar, ok, ¿qué está mostrando mi vida? Decíamos, no, habla como pato, huele como pato, se mueve como pato, pues ¿qué es? Es pato, ¿no? Estoy hablando como alguien incrédulo, pienso como alguien incrédulo, mi vida se mueve como la de alguien incrédulo, entonces soy creyente. Por eso es importante. Así que esa es la importancia de recordar el arrepentimiento, evitar el enfriamiento espiritual. Y esto nos lleva al tercer punto. La iglesia debe obedecer con firmeza. Apocalipsis 2, 6 al 7 dice: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Una manera correcta para evitar el enfriamiento espiritual es obedecer con firmeza al Señor. La iglesia debe obedecer con firmeza. Y lo podemos ver aquí. Vemos cómo les está diciendo: hagan mi voluntad, continúen haciendo mi voluntad, porque les dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El creyente aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Y si no, está en un proceso de hacerlo. Esa es la vida del creyente. Estoy aprendiendo más de su palabra y entiendo, oh, ok, esto no le gusta a Dios, esto no me gusta a mí. Esto le gusta a Dios, pues esto me gusta a mí. Estamos aprendiendo, estamos conociendo más de Él. Y es lo que le está diciendo: haces bien en continuar de esa manera, sigue haciéndolo. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Romanos 12:2, ¿qué dice? Y no se adapten a este mundo. No adopten
el sistema de este mundo de cómo se debe vivir y pensar, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, porque aquí empieza, como les dije, lo que yo pienso es lo que yo voy a vivir. Entonces renueva tu mente para que verifique cuál es la voluntad de Dios, o sea, para que yo observe todo lo que está pasando en la vida, todo lo que está pasando incluso en mi vida y diga, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a verificarlo, obviamente siempre por medio de su palabra, y entiendo, aquí está, ese es el camino. Su palabra, el Espíritu Santo me guía por dónde. Y ahí dice al final del versículo 12 de Romanos 12, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Eso es lo que tenemos que identificar. Y la verdad, la tentación para todos nosotros es generalmente caer en el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados del mundo. Porque donde yo trabajo generalmente estoy rodeado de mundanos. Porque donde yo vivo generalmente estoy rodeado de mundanos. Porque donde está mi familia generalmente está rodeado de mundanos. Entonces estamos rodeados de ataques hacia nosotros y hacia la vida santa. Por eso que ahí en Romanos les dice, no se adapten a este mundo, cuidado, estén alerta, porque va a venir la tentación de querer hacernos como ellos. ¿Y cómo se ve esta tentación o adaptarse al mundo dentro de la iglesia? No, pues ¿sabes qué? Mejor que los niños los eduque la guardería y luego que los eduque las maestros de la escuela y los de aquí de la escuela dominical. Y ya con esa educación que reciban ya es suficiente para no perder tanto el tiempo nosotros. Ese es el sistema del mundo, yo no me hago cargo de las cosas de las que soy responsable. O por ejemplo, es más fácil que mi esposa dirija la casa porque es bien despierta. Y a mí no se me da y aparte me da flojera, entonces que ella dirija la casa y ya yo me voy sometiendo a lo que ella dice para que funcionemos más fácil. Y así no nos metemos en problemas porque si no hay fricciones y chocamos, no. Y así si yo me equivoco, pues ya no hay tanto lío porque pues va a ser ella, es más fácil. Es el sistema del mundo. No hacer lo que Dios dice, o seguir el modelo bíblico, el modelo de Dios. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Voy a invertir mi tiempo completo en el trabajo para tener todo el dinero posible, para que con ese dinero pueda estar lo más cómodo posible. Y no sacrificar tiempo para ir a la iglesia, ofrendar. Es que me antojan más unos tacos que ofrendar y es casi lo mismo, lo que ofrendo son a lo mejor como lo que me cuesta unos tacos, pues a veces estoy con unas ganas bien ricas de esos tacos, mejor gasto los tacos en vez de servirlo a Dios y no ofrendarle, porque es más fácil. Y ya ves lo que dice el mundo, que se están robando las ofrendas a los pastores, eso dice el mundo, ¿verdad? ¿Y cómo piensas tú? ¿Cuál es la manera en cómo estás renovando tu mente? ¿O es el mundo el que está influenciándonos, haciéndonos caer en esas mentiras? Porque son mentiras, esa no es la manera de vivir. Y bueno, pues hay muchísimos aspectos, muchísimas aplicaciones de cómo podemos prevenir caer en este sistema del mundo y cómo debemos hacer la voluntad de Dios. Es esto: lee la Biblia, conoce la Biblia, acepta lo que dice la Biblia y vive la Biblia. Así vas a hacer la voluntad de Dios. Y eso te va a permitir que tú estés, como decía él, obedeciendo firmemente para evitar el enfriamiento. Los primeros que se van a enfriar son aquellos que no están obedeciendo. Son los primeros que van a enfriarse. Y la tentación es para todos. Luego vemos ahí en el versículo de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces escuchamos cosas como estas, ¿no? En la Biblia que dice, que tengo oídos que oiga. ¿Qué significa esto? Que alguien que escucha nada más va a entender lo que dice Dios y alguien que es sordomudo no entiende. ¿O significa que nada más vamos a escuchar algo de lo que está diciendo alguien de la predicación? ¿Qué significa el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Significa que el Espíritu Santo va a venir a obrar y alguien va a caerse al piso y va a empezar a decir muchas cosas y ahí está el Espíritu hablando. Escucha lo que dice. ¿Qué dice? No se saca la bazooka, algo así dijo. No dice eso. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? Por medio de la palabra. Lo que está diciendo aquí es obedece lo que Dios manda. Cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, te está diciendo, obedece lo que Dios manda. Es lo que tienes que hacer. Si ya se te dio la orden de que te arrepientas de haber perdido tu primer amor, ok, obedécelo. Así de sencillo, ¿verdad? Pero es sencillo entenderlo, pero fácil aplicarlo muchas veces. Porque es más dulce
más sabroso y más cómodo hacer lo que el pecado quiere. Es más cómodo. Ay, tener que exhortar a alguien cuando se equivoca, y pelearme con ella. No, mejor no, ahí la dejo, para no caer en prisión, porque es más cómodo. Pero no, hay que negarnos, hay que obedecer lo que Dios manda. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque el que está frío espiritualmente, generalmente es ese que no está haciendo lo que la palabra dice. Así que déjame preguntarte algo: ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en lo que Dios quiere decirte y cuánto tiempo inviertes en el resto de cosas? Si hacemos una balanza, si tú en tu vida personal haces una balanza y dices: ok, este tiempo lo estoy invirtiendo a Dios y este tiempo lo invierto al resto de cosas, ¿de qué lado se inclina la balanza? ¿De qué lado? Sí, invierto más tiempo en Dios. O ¿sabes qué? Casi lo avientan para el otro lado de lo fuerte que está en invertir en otras cosas que no son en Dios. Y no estoy diciendo tenemos que invertir en el trabajo, porque por lo menos yo como padre de familia es mi responsabilidad estar proveyendo para mi familia. Tengo que invertir tiempo en mi trabajo, tengo que invertir tiempo en la educación de mis hijos, tengo que invertir tiempo en comer, en dormir, porque descansar también es bueno. Prácticamente Dios nos ha dicho: miren, tomen todo esto, ahora administrenlo correctamente. Te doy 24 horas y estas responsabilidades, úsalas correctamente, y dentro de esas 24 horas, ¿cuánto yo estoy apartando para Dios? O le dejo las obras. ¿Sabes qué? Al final del día, antes de dormirme, no leí los 3 capítulos que tocaban hoy, rápido me los aviento, a ver, vámonos a dormir, listo. No, eso no es apartar tiempo para Dios, eso es darle las obras a Dios. O por ejemplo, llega el tiempo de las ofrendas y, tengo 15 pesos aquí, ahí está. Eso no es apartar para Dios, eso es darle las obras a Dios. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Invirtamos correctamente en el Señor. Eso es obedecer lo que Dios manda. Y eso es obedecer con firmeza para evitar caer en el enfriamiento espiritual, que es el énfasis aquí. Continuamos ya en la última parte del versículo. Dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí el vencedor es una característica de una persona, y la característica de esta persona habla de alguien que ha alcanzado, de alguien que ha alcanzado la meta de ser perfecto. Esta característica es la característica del creyente. Es lo que está diciendo: al vencedor, al creyente, al que ha perseverado, al que está obedeciéndome de manera firme, al que está recordando en arrepentimiento para evitar este enfriamiento espiritual, a él, al creyente verdadero, le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. 1 Juan 5, 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está hablando del creyente. El creyente es nombrado aquí como el vencedor porque el creyente ya tiene la herencia eterna. Hablaba en Romanos de que el creyente es glorificado, aunque nuestra glorificación está ya en el tiempo futuro, pero es mencionado como en el tiempo presente, porque es algo que ya está hecho. Es segura la salvación para el Señor. El creyente ya es vencedor en ese sentido. Pero ahí es donde entra muchas veces esta doctrina de la perseverancia de los santos. El Señor nos va a preservar hasta el final, de eso no tenemos ninguna duda. Ahora, en este proceso, ¿eres tú creyente o no? Ahí es donde viene el análisis, la evaluación. Porque los que se pierden, no es que no perseveraron, no es que Dios no los preservó, o no es que dejaron de ser creyentes, es que realmente nunca lo fueron. Y por eso siempre me estoy examinando, me estoy analizando, me estoy evaluando para decir sí. Por eso me recuerdo el Evangelio, estoy viviendo para Dios, para poder disfrutar de esta recompensa. Es una recompensa por la firmeza. Juan 17:11 dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Y ahí está hablando Jesús: guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, perdón.
Así que aquellos a los que Dios va a preservar hasta el final tienen reservados el que va a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nos está reservando la vida eterna, el estar en su presencia en gloria. Hablaba hace como 2 días con Avi de esto, y hablando del enfriamiento espiritual, platicábamos de, es que no, es muy raro que un creyente sienta apatía o indiferencia o poco interés por venir a la iglesia. Es raro, porque lo más cercano que tenemos aquí en la tierra de lo que vamos a experimentar allá es la iglesia. Es lo más cercano y no se compara en nada, pero es lo más cercano que tenemos. Entonces, si ni siquiera hay interés por disfrutar de cantar juntos como congregación, de disfrutar la palabra predicada, de disfrutar orar unos por otros, de disfrutar estar en comunión con tus hermanos, de disfrutar de juntos evangelizar, posiblemente entonces hay enfriamiento espiritual. Y es eso lo que estamos tratando de prevenir con esta enseñanza: caer en ese enfriamiento, caer en esta apatía, caer en que no hay pasión, no hay fervor por el Señor. Y el fervor y la pasión no es otra cosa más que amor. Por eso les dice que han perdido el primer amor: amor por Cristo, amor por su iglesia y amor por los perdidos. La iglesia debe perseverar en la obra, recordar en arrepentimiento y obedecer con firmeza para prevenir el caer en enfriamiento espiritual. Hay una ilustración con la cual quiero terminar, que habla sobre hombres con un amor por Dios, por Cristo, que mostraron perseverancia en la obra. Hombres que evidentemente no tuvieron este enfriamiento espiritual porque estaban recordando constantemente el Evangelio y arrepintiéndose y predicándolo. Hombres que obedecieron de manera firme a Dios. Y es la historia de Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Ellos dos fueron 2 grandes predicadores reformadores del siglo XVI, allá en Inglaterra. Y el 16 de octubre de 1555, después de que pasaron 18 meses en una celda, en una torre, ambos se encontraron en una hoguera en Oxford. Se encontraron ahí en esa hoguera, los iban a quemar, a ambos reformadores. Y Hugh Latimer vistiendo una túnica y una gorra, Nicholas Ridley con su atuendo de obispo. Estos hombres hablaron y oraron juntos antes de que un herrero los atara a la madera de la hoguera. Y Ridley fue el primero en consolar a su amigo diciendo: ten ánimo, hermano, porque Dios aliviará la furia de la llama o nos fortalecerá para sufrir. Les dijo: o sabes que cuando esté bien fuerte el fuego no lo vas a sentir tanto, o vas a sentir un dolor intenso, increíble, pero Dios te va a fortalecer para seguir firme en glorificar a Dios en ese momento. Es lo que le dijo. Y esto se lo dijo mientras la leña se incendiaba debajo de ellos. Y Latimer, ahora, alzando la voz para que Ridley pudiera oírlo, exclamó: tenga confianza, maestro Ridley, y tengamos valor. Este día encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Dios confío que jamás se apagará. Momentos después, ellos murieron. Y 3 años más tarde, María I murió y el reino pasó a su media hermana Elizabeth, una reina protestante. Y la vela que aquella vez en hoguera, encendieron Latimer y Ridley, estalló convirtiéndose en una antorcha que estaba moviendo a reformar las iglesias, a enseñar bíblicamente, a enseñar cómo vivir bíblicamente, enseñando cómo obedecer al Señor con firmeza, cómo perseverar en la obra, cómo recordar el arrepentimiento para evitar el enfriamiento espiritual en el cual habían vivido por muchísimos años a causa de lo que había hecho la Iglesia Católica en aquel tiempo. El amor por Cristo, el amor por su obra, el amor por su gloria, es un fuego en el creyente, es como una antorcha que va a generar un amor genuino por Dios para exaltarlo. Va a generar un amor sacrificial por su iglesia para edificarla. Y va a generar un amor verdadero por evangelizar a los perdidos. Y esto es todo lo contrario a lo que es el enfriamiento espiritual.
este fervor, este amor, esta pasión por el Señor. Romanos 12:11 dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Y qué requiere diligencia? Mi vida espiritual requiere diligencia, mi vida laboral, mi vida en la familia, mis relaciones, mi servicio en la iglesia. Para el creyente, ¿qué requiere diligencia? Todo requiere diligencia para el creyente. Entonces dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tengamos pasión por el Señor. Evitemos el enfriamiento espiritual, porque es muy peligroso y es común. Y hay una tentación en caer en ello porque tenemos esa tendencia. Somos pecadores, pero hay una salida. La esperanza es que podemos evitarlo si nos ajustamos a lo que podemos observar aquí en esta enseñanza. Por algo, el mensajero Cristo les dio esto a los de la iglesia de Éfeso. Y el día de hoy, por algo lo estamos escuchando, por algo lo leemos. Examinemos nuestras vidas. Y si usted está aquí el día de hoy y ni siquiera tiene enfriamiento espiritual, porque ni siquiera tiene vida, porque ni siquiera ha confiado realmente en el Señor, en Cristo, pues este es el momento. Lo está escuchando el día de hoy. Ha escuchado acerca del arrepentimiento. Ha escuchado acerca del Evangelio. Aproveche este día y no pierda la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Si tiene dudas, acérquese a los pastores o acérquese a los varones, acérquese a las hermanas que tienen este testimonio fiel al Señor, para escuchar de cómo es el Evangelio y cómo pueden entregar su vida.